Tu esposo sea creyente o no, tú estás bajo la autoridad de tu esposo. Yo estoy bajo la autoridad de mi esposo. Y no puedo sobreenfatizar la gran influencia que esto tendrá sobre tus hijos para bien o para mal, para sus propias vidas, y a la vez cuántos principios se socavan cuando violamos el orden de autoridad establecido por Dios. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá que te conectas a que amen a sus hijos. Soy Patricia de Saladín y hoy tengo el gozo y el privilegio de estar contigo en este episodio. En este espacio siempre tratamos de traer la sabiduría de Dios para esa hermosa y noble tarea de la maternidad. Y una inquietud muy común, una pregunta que aún me han hecho en el pasillo de la iglesia en domingo, es: mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo con la crianza. ¿Qué hago? Y voy a comenzar bien atrás para estructurar mi respuesta. Me voy a ir al tiempo en que te casaste. Cuando dos personas se casan, llegan al matrimonio con dos juegos de planos diferentes. Esa es una ilustración que Eduardo, mi esposo, siempre usa. En el Señor, esos dos juegos deben fundirse en uno, sobre todo en las áreas más trascendentales de la vida. Eso no quiere decir que anulamos todas nuestras diferencias, sino que nos sometemos a un criterio común que nos une. Y en este caso, como creyentes, ese criterio es la palabra de Dios. Para los padres creyentes, el mandato es: críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ese es el principio, el mandato. Pero cada familia experimenta diferencias en cómo aplican el principio a la vida diaria. Son múltiples y variados esos puntos en que no nos ponemos de acuerdo. Y te voy a hacer algunas sugerencias. ¿En qué colegio los ponemos? ¿Educamos en casa o los mandamos al colegio? ¿Qué permisos damos? Mamá puede ser más permisiva, quizás papá más estricto. ¿A qué horas se acuestan? ¿Qué tipo de disciplina vamos a aplicar? ¿Quién los acuesta? ¿Quién los recoge y los lleva a la escuela? ¿Comemos todos juntos? ¿Qué deportes practicarán? ¿Cuántas clases extracurriculares en las tardes tendrán? ¿Participarán en partidos deportivos los domingos? ¿Qué les permitiremos comer y qué no? ¿Quién hace el devocional al acostarse? ¿Esperamos a papá? Sería imposible enumerar todas las diferencias que surgen entre un esposo y una esposa en el proceso de la crianza. Tú tienes las tuyas, nosotros tuvimos las nuestras. Y hay épocas donde no vemos diferencias y vamos navegando en paz y aguas calmadas. Pero luego en la siguiente etapa surgen. Y hay diferencias entre nosotros. Y si tú eres como yo, no me gusta sentir que Eduardo y yo no estamos en la misma página. Pero el punto es que eso sucede. Y en este episodio lo que voy a hacer para tratar de ayudarte con esto es darte algunas directrices generales que a mí me han servido a lo largo de los años, y no solo en el proceso de crianza, sino en muchas otras cosas en que quizás no estamos de acuerdo y que debemos tomar en cuenta. Ahora, dentro de estas posibilidades, una de ellas para que no estemos de acuerdo es que tú eres creyente y tu esposo no. En este caso, tu familia viene a ser tu campo misionero. Tienes una oportunidad hermosa de modelar a Cristo y el Evangelio en tu familia y en especial delante de tu esposo. La Biblia dice esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, lo trata de una manera muy clara. Dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres,
al observar ellos su conducta casta y respetuosa. O sea que Pedro está diciendo que tú debes ganarte a tu esposo sin palabras. ¿Es fácil esto? No, para nada. Pero recuerda que no estás en una competencia a ver quién gana, sino que buscas ganarte a este hombre para el Señor. Y para eso necesitas estar llena de la palabra y orar mucho, porque el pecado se levanta en nuestros corazones y solo se vence estando llena de la palabra de Dios y en oración. Ahora, lo más importante aquí, y algo que he necesitado recordar una y otra vez en estos 44 años de casada que tengo, y luego de haber criado, es que el principio sobre el cual giran prácticamente todos los otros en un matrimonio, y es uno que gobierna por encima aún a la crianza de los hijos, es la relación esposo-esposa. ¿Qué dice Dios? Bueno, Dios dice que el esposo es la autoridad del hogar. Él es la cabeza puesta por Dios. No porque sea cristiano o porque sea más inteligente, sino porque ostenta una posición que es la que Dios determinó como la autoridad. Entonces, tu esposo sea creyente o no, tú estás bajo la autoridad de tu esposo. Yo estoy bajo la autoridad de mi esposo. Y no puedo sobreenfatizar la gran influencia que esto tendrá sobre tus hijos para bien o para mal, para sus propias vidas, y a la vez cuántos principios se socavan cuando violamos el orden de autoridad establecido por Dios. Eso fue parte del caos en el huerto del Edén. No solo fue la desobediencia de Eva, sino que ella usurpó un lugar de autoridad que no le correspondía. Y no tengo que contarte de todo el desastre que siguió aquí a todo esto. Ahora, tengo que aclarar y tengo que decirte que eso no quiere decir que tu esposo es infalible o que no se equivoca. Pero que no sea creyente no te da permiso de desobedecer o usurpar su posición porque te crees más espiritual o con una línea directa con Dios. Tenemos el caso en la Biblia de Loida y de Eunice, que eran la madre y la abuela de Timoteo. Ellas guiaron a Timoteo desde niño. Dice que lo llevaron a las Escrituras, que luego lo llevaron a la salvación por la fe en Cristo. Y el papá de Timoteo era griego. O sea que otros, como dice 1 Corintios 10, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, que juntamente con la prueba nos dará la salida. Dios no te va a llevar a una situación donde tú no encuentres la salida que Él te va a dar, porque Él no te va a probar más allá de lo que puedes soportar. Y otras mujeres con esposos no creyentes han llevado a sus hijos al Señor y han hecho la crianza conforme a la voluntad de Dios y sujetas a los principios de Dios. Ahora, en este corto podcast no voy a poder tratar todas las diferentes circunstancias que se te puedan presentar. Vas a necesitar sabiduría y consejo particular en cada caso. Por eso siempre te animamos a ir a una anciana de tu iglesia a buscar esa sabiduría o al pastor de tu iglesia. Y sobre todo, como ya te dije, a estar en la palabra y en oración y pedirle a Dios sabiduría. Dice la palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Pero la otra posibilidad, vimos entonces que puede ser que tu esposo no sea creyente y tú sí seas creyente. Ahora, la otra posibilidad es que aún siendo creyentes, hay puntos en que no nos ponemos de acuerdo. Porque somos diferentes, porque venimos de trasfondos diferentes. Además, el proceso de crianza es complejo, es largo y variado. Va desde que un bebé nace hasta que ese bebé sale de la casa o se casa. Y como ya mencioné, hay diferencias que van surgiendo en las diferentes etapas. Y es cierto que como mamá tú pasas más tiempo con tus niños y los conoces quizás mejor. Y nosotras como mujeres, al llevarlos tan cerca de nuestro corazón, tenemos ese sentido de creer saber lo que es bueno, lo que es malo para ellos. Y hay una serie de decisiones que deben estar bajo tu autoridad mientras papá está en el trabajo o en otros asuntos. Y como te dije antes,
Es muy saludable para nuestros hijos que ellos puedan entender y ver que papá y mamá formamos un equipo, donde papá es la autoridad en el hogar, que se respeta y se obedece. No debemos bajo ningún concepto socavar su autoridad, hablando mal de él o criticándolo aún con ellos. No debe haber brechas entre los papás, porque esos hijos las captan y sacan ventaja. Y te voy a dar un consejo. Aun cuando no estés 100% de acuerdo con la decisión que toma tu esposo, y aún después de haberle explicado tu parecer, si él persiste en su decisión, apóyalo y sigue ese camino. Órale al Señor, encomiéndate a Él, y el Señor que ve en lo secreto te recompensará. Confía en Él, en el Señor, sin temor. Dejemos a un lado el deseo de control y no seas sabia en tu propia opinión. Debemos hacer el bien sin temor. Y el bien, de manera general, no sin excepciones, pero de manera general, es que cuando no nos ponemos de acuerdo, se hace lo que decide la autoridad. Ahora, antes de terminar, una nota de balance. Y como dice la Escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No debemos, bajo ningún concepto, obedecer cuando la obediencia nos lleva a pecar o estamos llevando a nuestros hijos a pecar, cuando las directrices de la palabra de Dios son claras. Si ese es tu caso, donde en la providencia de Dios tienes por delante situaciones donde tu esposo te puede estar pidiendo algo que te lleve a pecar o lleve a pecar a tus hijos, mi consejo es que busques ayuda. Órale al Señor, pídele sabiduría, llénate de gracia y de un espíritu manso y humilde, pero busca ayuda, no solo quizás en una mujer llena de sabiduría y anciana, sino en el pastor de tu iglesia o en un consejero que pueda guiarte en el caso particular, porque cada una de esas situaciones es muy específica y particular de cada familia y ahí necesitas un consejo sabio y oportuno para el momento adecuado. Pero recuerda que tienes también un trono abierto en los cielos donde el Señor te invita a venir 24/7 y alcanzarás gracia y el oportuno socorro para la situación que estás enfrentando. Porque al final debemos confiar en que Dios es soberano y su plan se va a llevar a cabo. Espero haberte podido ayudar, aunque fuera un poco, en medio de esta pregunta: ¿qué hacer cuando mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo con la crianza? Que Dios te bendiga y te asista y te ayuda. Recuerda, Dios es fiel. Bendiciones. Será hasta una próxima entrega de Que Amen a sus Hijos. Que Amen a sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.